Días, querida iglesia. Realmente es un grato privilegio poder estar aquí delante de ustedes en esta mañana para poder juntos reflexionar en una porción de la palabra de Dios. Para poder iniciar, quiero invitarles ahí donde están a inclinar su rostro para poder orar. Querido Padre Celestial, una vez más queremos presentarnos delante de usted para agradecer el privilegio que nos da de estar aquí en su casa de oración. Queremos, Señor, pedir la unción del Espíritu Santo, que sea usted quien presente el mensaje, Señor, y que yo solo sea un instrumento en sus manos. Bendiga, Señor, a cada una de las personas que están en este lugar y permita, Padre, que nuestro corazón sea recíproco y reciba tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar primeramente mencionando y haciendo énfasis que hoy, aparte de ser un día especial por ser sábado, es un día especial porque se celebra el Día de la Mujer. Y les invito a aquellos caballeros que tienen cerca a una dama en esta mañana, que pueda darle un abrazo y decirle: mujer virtuosa, Dios te llene de salud y de vida para continuar cumpliendo con la sagrada misión que Dios te ha encomendado. A cada una, puede ser también una mujer que le diga a otra mujer, porque todas nosotras debemos tener vida y salud para poder cumplir con esa misión tan importante. Después de este saludo tan emotivo por el Día de la Mujer, vamos a introducirnos en el tema de esta mañana. Y para poder iniciar, quiero hacerles una pregunta sencilla. Hermanos, ¿dónde escucharon ustedes por primera vez una historia bíblica? ¿Acaso fue de la boca o de los labios de su papá, de su mamá o de algún abuelito? ¿Quién fue la persona que la primera historia bíblica que escuchó, lo escuchó de alguna de estas personas, de su papá, su mamá, un abuelito? Levante la mano. ¿Quién fue que le contó? ¿Ya? Ahora, levante la mano las personas que por primera vez en su vida escucharon una historia de la Biblia aquí en la iglesia. O sea, en su casa nunca lo escucharon y la primera vez que lo hicieron fue aquí en la iglesia. Levante la mano. Muy bien, hay algunos, ¿verdad? Pero la mayoría de personas aprendieron en su casa, ¿verdad? Muchas veces pensamos que el campo misionero, el mejor campo misionero, está lejos de casa, en otro continente, en otro país o en otra ciudad, quizás en otra cultura. Pensamos que predicar, dar estudios bíblicos o hacer campañas evangelísticas, ese es el lugar para hacer mi campo misionero, para poder cumplir con mi misión. Pero realmente, ¿dónde comienza esa misión? ¿Dónde realmente está el verdadero campo misionero? Muy bien, la misión comienza en casa. Y vamos a repetir todos juntos. La misión comienza en casa. Una vez más, la misión comienza en casa. Porque el primer lugar donde un niño y una niña van a escuchar acerca del amor de Dios es en casa. Es ahí donde el niño y la niña van a saber si Dios es un Dios de amor o es un Dios de ira. Donde ellos van a conocer si Dios es un Dios amoroso o es un Dios severo. Si es un Dios lejano, imposible de alcanzar, o es un Dios cercano, que solo con cerrar los ojos y hacer una oración lo tenemos tan cerca de nosotros. Es ahí donde los niños van a conocer realmente quién es Dios en nuestra propia casa. Muchas veces el primer sermón que un niño escucha no es del pastor, sino es de la manera en que sus padres viven. Muchas veces en la iglesia podemos escuchar sermones bonitos del pastor, del anciano, de los líderes, pero el sermón que más marca el corazón de un niño es el sermón que los padres dan con su propia manera de vivir, el testimonio, la manera de vivir. Querida iglesia, cuando Dios quiere cambiar el mundo, muchas veces no comienza en palacios, en universidades,
ni en grandes púlpitos. Comienza en un hogar y muchas veces comienza en el corazón de una madre. Para entender el poder del hogar, quiero contarles 3 historias importantes sobre 3 madres, 3 hogares y 3 vidas que cambiaron la historia gracias a la intervención de una madre. La primera historia que vamos a contar en esta mañana o que vamos a recordar en esta mañana es la historia de Ana. Y voy a pedirles que busquen en la Biblia, en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 y 28. La primera persona que lo encuentre, por favor, póngase de pie y dé lectura en voz alta. Amén. Muchas gracias. En el texto que acaba de leer nuestra hermana Elena, en la Biblia encontramos a una mujer llamada Ana, que lloraba, que era humillada, era estéril, era una mujer que no podía tener hijos y lo anhelaba con todo su corazón. ¿Y qué hizo Ana? Ana oró, clamó y lloró al Señor por aquel hijo que tanto deseaba. Pero cuando Dios le dio ese hijo que ella tanto anhelaba, ella hizo algo extraordinario. Ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo devolveré. Y cuando nació Samuel, Ana cumplió su promesa. Pero no dio a luz al niño y al siguiente día fue a dejarlo al templo. No fue así la historia. Los primeros años de la vida de Samuel, Samuel los pasó en el regazo de su madre. Y he allí la gran importancia, porque fueron los años más decisivos de su vida. Antes de que Samuel viviera con el sacerdote Elí, su carácter ya estaba siendo formado en el regazo de su madre. Fue Ana quien le enseñó a orar, le enseñó a confiar en Dios, le enseñó a amar a Dios. Antes de que Samuel escuchara la voz de Dios en el templo, aprendió a reconocerla en su hogar. Y gracias a esa base espiritual, Samuel llegó a ser uno de los grandes profetas de Israel. Samuel no nació siendo profeta, hermanos. Fue formado en el hogar. Y muchas veces nosotros pensamos que el carácter de nuestros hijos será moldeado en la escuela, en la iglesia, en la casa de la abuelita. Pero no es así. El carácter de nuestros hijos será formado en nuestra propia casa, bajo la influencia de los padres. Cada oración de una madre por sus hijos, cada historia bíblica, cada conversación acerca de Dios que usted está sembrando en el corazón de su hijo va a tener una trascendencia importante. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que Ana oró por ese hijo tan deseado? La Biblia no menciona un tiempo específico, pero sí nos dice algo importante. ¿Qué hizo Ana con su hijo cuando nació? ¿Qué creen que hizo? Ana entendió lo que muchos padres no hicieron. Ana, desde el primer momento, lo consagró a Dios y se lo entregó en sus manos. Y nosotros tenemos que entender algo muy importante. Los hijos no son una propiedad nuestra. Los hijos son una herencia de Dios. Es la herencia de Dios que ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos guiarlos. Esta es la historia de Ana, hermanos, una historia conocida de la Biblia. Pero también en el mundo suceden historias importantes y trascendentales. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes la segunda historia. Y habla acerca de Mónica de Hipona. ¿Cuántas veces ustedes, mamás, han orado por sus hijos con lágrimas en sus ojos? Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Por diversos motivos. Mónica de Hipona hizo eso.
Pero no oró por su hijo un día, un mes. Lo hizo por 20 años, hermano. Y Dios escuchó cada oración. Agustín de Hipona fue un joven que vivió una vida desordenada, con filosofías equivocadas y con una vida lejos de Dios. Pero este joven tenía el privilegio de tener una madre, Mónica de Hipona. Durante más de 20 años oró por su hijo. Oró y lloró por su hijo. Nunca dejó de sembrar fe. Y ese joven rebelde se convirtió en uno de los pensadores cristianos más influyentes de la historia. Detrás de este gran hombre hubo una madre perseverante en la oración. Asimismo, hermanos, un conocido personaje, Abraham Lincoln. Este hombre un día dijo: todo lo que soy o espero ser, se lo debo a mi madre. Ella le enseñó la Biblia en una casa sencilla, sin muchos recursos, pero sembró en el corazón de él principios eternos. Y años más tarde fue un personaje conocido porque él fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos. Un personaje que cambió la vida de muchas personas. Ahora, después de escuchar estas tres historias, ¿cuántos creen que una madre puede cambiar el destino de una vida? Estas historias nos muestran una verdad profunda. Dios no comienza las grandes transformaciones en escenarios del mundo, comienza en los hogares. Por eso, hoy vamos a reflexionar sobre tres verdades que la Biblia nos enseña sobre el hogar, que es nuestro primer campo misionero. Y el primer punto que vamos a hablar en esta mañana es acerca de una prioridad divina. Y vamos a ver lo que Dios nos dijo acerca de la educación espiritual de nuestros hijos. Vamos a buscar en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Y vamos a pedir a alguno de los hermanos que pueda dar lectura, por favor. En la pantalla lo pueden ver. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Quién debía enseñar estas palabras? Los padres. Dios no dijo, el pastor lo hará, el maestro lo hará, la iglesia lo hará. Eso no dijo Dios en su palabra. Dios dijo que lo tenían que hacer los padres. Tú y yo, que somos padres. Y en el hogar cristiano encontramos una porción muy importante que menciona: la obra de los padres precede a toda otra obra. Ninguna otra puede igualar en importancia a la que se realiza en el hogar. Ninguna otra obra puede competir o puede igualar. Ni el ancianato, ni el coro, ni la predicación pública, ni dar estudios bíblicos. Nada sustituye la misión del hogar, porque es la principal. Luego de esto, vamos a ver por qué es mi hogar mi primer campo misionero. Quiero que pensemos en algo. ¿Dónde creen ustedes que un niño forma su primera idea de cómo es Dios? Hermana Alexandra, ¿dónde usted cree que su hijo o los niños conocen mejor a Dios? Forman su primera idea de quién es Dios. Muy bien. A través del amor. Si un niño tiene un padre severo en casa, que solo impone una disciplina amarga sobre sus hombros, él va a pensar que ese ejemplo de Dios en casa
Dios es así también. Mi Padre celestial es como mi Padre terrenal. Entonces, en casa debemos recordar lo siguiente. Vamos a buscar en Efesios 6:4 para ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios acerca de este punto importante. Efesios 6:4. Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas gracias. Ese texto muchas veces los hemos escuchado nosotros. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero ¿será que todos sabemos qué significa eso? ¿Cómo es eso, hermana, de que yo no tengo que provocarle ira a mi hijo? ¿Cómo es eso, hermana? Si él es el que me provoca ira a mí todos los días, de mañana, de tarde y de noche, yo tengo coraje con ese muchacho. ¿Y cómo es que yo no tengo que hacer que él tenga coraje? ¿Qué significa eso? Significa no humillar, no comparar con otros niños, no corregir sin escuchar, no exigir sin abrazar. No se trata de eliminar la disciplina, se trata de disciplinar como Cristo lo haría. Se trata de hacer una fusión entre la firmeza y la ternura, entre la autoridad y el afecto. Como dicen nuestras abuelitas, en una mano la vara y en la otra mano el amor. Es decir, no podemos dejar de corregirles, porque está en nuestra responsabilidad guiarles, mostrarles el camino. Pero tampoco debemos dejar de amar, de dar cariño, de abrazar, de dar palabras de amor. Porque así se cultiva un corazón más noble. Los padres deben combinar la firmeza con la ternura. Deben gobernar con amor. Esto lo encontramos en el libro Conducción del Niño, en el capítulo La Disciplina. Aquí podemos hacer algo importante. Hacernos una pregunta. Si hoy yo o usted ganáramos almas para Cristo, y si pierdo lo que Dios me dio, lo más valioso que son mis hijos, ¿será que recompensa? ¿Será que si yo voy afuera al mundo y doy 20 estudios bíblicos y las 20 personas se bautizan, pero mis hijos en casa están perdidos, ¿recompensa aquello? No, hermanos. Porque cuando Cristo venga, nos va a preguntar primero por los de nuestra casa, por ese tesoro que entregó en nuestras manos. ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve ganar afuera si pierdo lo que está dentro, lo que es primero? El hogar es el primer campo misionero en el cual deben trabajar los padres. Antes de salvar al mundo, salvemos nuestro hogar. Esto lo encontramos en el hogar cristiano. Pero ahora, buena hermana, usted me dice que mi primer campo misionero es mi casa, que mis hijos es lo primero, que el mundo puede esperar, pero mis hijos no. Pero ¿cómo lo hago, hermana? Aquí vienen las estrategias, hermanos. Aquí vamos a hacer algo importante. Voy a compartir 5 herramientas prácticas para que el hogar sea nuestro primer campo misionero. Primero, vamos a hablar acerca del altar familiar. Y vamos a buscar el texto que se encuentra en Josué 24:15. Josué 24:15. Y dice, y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaráis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que esa sea la decisión que cada uno de nosotros tomemos. ¿Y cuál es lo primero que tenemos que hacer? El altar familiar. En su casa, hermanos, tiene que haber un rincón especial. Un rincón especial. Y si no lo tenemos, el día de hoy, cuando salgamos de aquí, tenemos que ir, pasearnos por nuestra casa y ver y elegir un rincón especial donde va a ser nuestro altar familiar.
donde debe haber una Biblia. En el caso de los padres que tienen niños pequeños, donde deben haber maracas, donde deben haber instrumentos musicales, donde deben haber utensilios que nos permitan hacer un culto familiar. Cada uno adaptándolo a su realidad. Los hermanos que tienen niños pequeños tienen que tener instrumentos para que ellos puedan cantar, tocar, mientras están alabando a Dios. Y los más grandes tienen que tener cosas que llamen a la atención de sus hijos, los adolescentes. Cada padre conoce a su hijo. Pero lo importante es tener ese lugar especial en casa, un altar familiar donde la familia se va a reunir cada día, en la mañana o en la noche. Quizás para muchos la mañana sea un corre y tantas cosas y se nos complique reunirnos como familia. Ahí solo aplica el culto personal. Pero en la noche, cuando ya el día acaba, cuando ya todo queda pausado, es importante que como familia nos reunamos en ese lugar especial, en ese altar familiar, que su niño cuando pase por ahí sepa que ese es un lugar consagrado al Señor, que en ese lugar es donde mamá y papá, la familia se reúne a tener un encuentro personal con Dios. Así como todos los días comemos, todos los días dormimos, todos los días alimentamos nuestro cuerpo, también tenemos que alimentar nuestra alma, alimentar el alma de esos niños que son como esponjas, que todo lo absorben, que todo lo aprenden. Lo que se siembra en el corazón y en la mente de un niño no se borra nunca, nunca, hermanos. Y yo le digo porque las cosas que mi mamá me enseñó cuando era niña, yo hasta ahora las recuerdo con tanta claridad. Pero cuando uno ya está creciendo, avanzan los años, no es que yo soy muy viejita, pero ya no es lo mismo, uno ya no puede quizás retener con tanta facilidad como cuando uno es un niño. Pero un niño, un bebé, está con su cerebro en la máxima capacidad de poder aprender. Por eso, los estudios de música demuestran que entre más temprana edad un niño sea expuesto a la música, un niño sea expuesto a aprender un instrumento musical, más se va a desarrollar su cerebro, mayores beneficios tendrá. ¿Por qué? Porque su cerebro está en la capacidad máxima de aprender. Entonces, hermanos, no desperdiciemos esa tierra fértil que tenemos en casa. Eso no significa que porque yo tengo a mi hijo que es adolescente, a mi hija que ya tiene 30, 35 años y aún vive conmigo, y yo no tenga que llamarla a hacer el culto personal conmigo. Mientras sus hijos vivan cerca suyo, estén en su casa, ellos tienen que saber que mientras estoy en la casa de mi mamá, a tal hora debo estar ya en la sala sentado porque tenemos que hacer nuestro culto personal. Así como comemos, dormimos todos los días, ese es nuestro pan espiritual. Especialmente recordar que cuando tenemos niños pequeños en casa, no debe ser tan largo. Puede ser 10 minutos, 15 minutos, un cantito, una meditación, una historia, una aplicación a la vida diaria, una oración y suficiente. Porque si hacemos esos cultos eternos, los niños van a salir corriendo, se van a hacer los dormidos en esa hora para no participar de ese culto. Busquemos el contenido adecuado para nuestros hijos. Y la segunda estrategia es hacer que los niños disfruten del sábado, que no sea una carga. El día anterior que preparen su ropa especial de sábado. El día que tengan una mochila especial de sábado, donde tenga sus colores, su librito de pintar, su anillado para pintar, donde tenga que solo el sábado puede coger esa mochila. Esa mochila no es para llevarla a la escuela, para llevarla a la finca, para llevarla al paseo. Esa mochila es una mochila consagrada que está alzada en un lugar especial que solo el sábado se puede utilizar. De esa manera, el niño y la niña saben que ese día especial voy a coger mi mochila especial que tengo ahí, mi plastilina, que tengo ahí mis colores favoritos, que tengo ahí mi librito favorito. Entonces, los niños, en la hora del culto, usted no tiene que estarlo peñiscando y pegándole un cocacho y arrancándole el brazo y sacándole el pelo de la cabeza. No, el niño va a asociar el día sábado como el peor día. El día que mi mamá en la mañana comienza a gritar, uy,
comienza a gritar, apúrense, Anita, y la mamá gritando y los niños corriendo y el papá asustado y todos asustados, todos están tensos en la casa. Ese no es el propósito del sábado, hermanos. El sábado debe ser una delicia para nuestros hijos y para nosotros. ¿Cómo? Organizándonos. La noche anterior tiene que quedar ahí en el mueble de la sala, en la cama, en un lugar colgada la ropa del papá, de la mamá, de la hija, del bebé, la mochila con los pañitos, con los pañales, con todo lo que las mamás que tienen niños pequeños tienen que cargar ahí. Todo listo para que al día siguiente la hija que ya sabe vestirse sola se viste con su ropa, el papá ya sabe lo que tiene que ponerse, no está buscando recién la corbata, todo está listo en casa. La comida está preparado, todo está preparado para que ese día sea un día especial. Preparemos un postre especial para el día sábado. Algo rico, que los niños sepan, el sábado tenemos un postre, este es un día especial. Entonces, ¿cómo los niños no van a amar el día sábado? Si van a tener todo preparado de manera especial para que ese día sea un disfrute. Hermanos, estamos criando ciudadanos del cielo, no estamos criando simples niños. Estamos criando a los ciudadanos de la patria celestial. Y es por eso que no debemos escatimar recursos. Debemos hacer todo el esfuerzo necesario para que eso sea un camino no de espinas, sino un camino fácil de caminar. Además de esto, hermanos, necesitamos también, ya hablamos del altar en casa, ya hablamos de hacer el sábado una delicia. Y también, hermanos, es importante modelar la fe auténtica. Es decir, caminar con integridad. En Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos en él. Hermanos, los niños van a observar y los niños van a hacer lo que los padres hagan. Nosotros debemos caminar de acuerdo a lo que hablamos. Ellos observan cómo hablas, cómo reaccionas, cómo oras, cómo tratas a los otros. Permite que tus hijos vean cuando lees la Biblia, cuando oras por alguien, cuando pides perdón. Un momento poderoso es cuando un padre dice, perdóname, hija, mamá se equivocó, mamá reaccionó mal. Perdóname, esposo, por la falta que he cometido hacia ti, por el agravio que he hecho hacia ti. Que tus hijos aprendan a perdonar y a pedir perdón es una gran cosa que usted va a heredar. Eso nos enseña humildad cristiana real. Sin humildad no podemos estar delante de Dios. Dios necesita corazones humildes, corazones contritos. El camino que usted camine, su hijo lo caminará. Si usted se va por el mal camino, su hijo irá por ahí. Cada paso que usted dé, tenga en cuenta que como la pata, ustedes han visto la pata va adelante y los patitos van atrás. Así son sus hijos. Si usted un día decide hacerse a un lado, salir de la iglesia por diversos motivos, porque me miraron mal, porque me hicieron sentir mal, porque no me gusta estar ahí, porque para mí ya es una carga estar en ese lugar. Si usted un día decide hacerse un costado, abrirse del camino de Dios, tenga en cuenta, hermanos, que sobre sus hombros recae la responsabilidad de las decisiones que después sus hijos tomen. Fácil es salirse de aquí, muy fácil. Simplemente no viene el sábado y ya se acabó, se salió, ya no está más. Es muy fácil. Pero regresar muchas veces es difícil. Pero hermanos queridos, sobre sus hombros está esa responsabilidad. Antes yo decía, yo no puedo irme de la iglesia, porque el día que yo me vaya de la iglesia me pierdo. Y no solo eso, no solo voy a perderme para siempre, sino que voy a destruir el corazón de mi madre. Y ahora no solo pienso en eso, ahora pienso que si yo me voy de la iglesia algún día, no solo me voy a perder, no solo voy a destruir el corazón de mi madre, voy a destruir la vida de mis hijas. Es por eso, hermanos, que no debemos tomar decisiones a la ligera.
Debemos reflexionar y pensar. Y el día que usted siente en su corazón que ya no puedo más, ya no quiero más, ese día tiene que levantarse, ponerse su mejor ropa y venir a la iglesia. Porque es verdad, la iglesia no es perfecta, pero este es el lugar donde debemos de congregarnos hasta que Cristo venga. Y ojalá el día que Cristo venga, estemos aquí, en unidad, con nuestra familia, con los nuestros. Es necesario, queridos hermanos, que enseñar la reverencia con amor, no con miedo. Puede enseñarles a hablar bajito, escuchar cuando alguien ora, quedarse tranquilo. Si usted va entrando y está viendo que están orando, quédate aquí paradito hasta que termine la oración. Los niños aprenden la reverencia viendo y viviendo la experiencia. Si los padres conversan, revisan el celular, se distraen, se duermen, ellos van a copiar lo mismo, hermano, lo mismo. Entonces es importante que nosotros recordemos esto. Siguiente punto, orar estratégicamente por ellos. Muchos padres oran de forma general. Señor, bendice a mis hijos, cuídalos, que nada malo les pase. Amén. De manera general. Pero podemos orar con propósito. Orar específicamente por su carácter. Ustedes saben, hermano, no todos los hijos son iguales. Unos tienen un carácter más dócil, otros tienen un carácter más fuerte, más enérgico. Orar por su carácter, por su futuro, por sus amistades, por sus decisiones. Y porque en su corazón esa semilla del amor de Dios siga creciendo. Por ejemplo, podemos decir, Señor, guarde el corazón de mi hija para que ningún sentimiento amargo more en él. Por ejemplo, podemos decir, pon amigos que amen a Dios en su camino. No permitas que conozcan amigos malos que los aparten del camino. Que siempre ellos puedan sentir en su corazón que Dios los ama. Incluso pueden orar mientras ellos duermen. Arrodíllese junto a la cama de su hijo y ore por él. Pídale a Dios por su hijo. Conságrelo al Señor. Señor, que mi hijo te conozca y te ame cada día. Conducción del niño nos dice, es en el hogar donde debemos comenzar la educación para la vida eterna. Es importante que oremos por todo esto, por su carácter, por las amistades, por la pureza, por los defectos que vemos que tienen ellos. No olvidemos, hermanos, que las lágrimas derramadas por una madre en la oración no caerán en balde. Dios está escuchando y mirando cada una de ellas. El hogar es el primer campo misionero. No necesitamos ser padres perfectos, pero sí padres intencionales. Padres que oren, padres que cada día siembren la semilla en el corazón de nuestros hijos. Pueden florecer para la eternidad o pueden marchitarse y perderse para la eternidad. Ahora me dirijo a las madres. Tal vez usted esté cansada con las tareas de la casa. El propósito, el plan de Dios, el modelo divino en el inicio era que el papá, que es el proveedor, salga de la casa a buscar para proveer las necesidades de la casa. Y que la mamá se quede en casa cuidando, educando y criando a sus hijos. Ese es el modelo que Dios tenía en la creación. Pero hoy en día, por diversos motivos, las madres trabajan. Las madres ya no están solo en casa. Y muchas veces esa carga del trabajo fuera de casa, más el trabajo dentro de casa, hace que los hombros pesen demasiado. Yo les digo porque yo soy una de ellas. Yo trabajo fuera de casa, yo soy docente, salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana y regreso a las 1:30, 2 de la tarde. Luego de trabajar con 25 niños en una escuela unidocente,
donde solo soy yo la única maestra, la directora, la conserje, la enfermera, la electricista, la señora que apaga la voz, absolutamente todo. Aparte tengo que hacer la parte administrativa, informes al distrito, tantas cosas. Pero yo siempre, hermanos, me he propuesto que yo voy a mi lugar de trabajo y yo llego a la hora que llego, abrazo a los niños de la escuela que son como si fueran mis hijos, cumplo con mi tarea ahí. Pero cuando yo salgo de la escuela, cierro la puerta de la escuela con el candado de la escuela y me vengo en mi motito a mi casa, yo llego y procuro no hacer nada del trabajo de la escuela en casa. Porque mi trabajo terminó ahí, aparentemente, aunque muchas veces tengo que hacerlo en la noche cuando mis hijas duermen, alguna cosa pendiente que tengo por ahí. Pero yo el tiempo de la tarde trato de dedicarlo a mis hijas. Porque ese es mi segundo empleo. O sea, yo salgo en el primer empleo y el segundo. Aunque mi prioridad son mis hijas. Siempre van a ser mi prioridad. Siempre van a estar por encima de todo. Y a veces con el cansancio, con los ojos cerrándose, con el cuerpo adolorido, debemos seguir. Porque esa tarea es la tarea más importante que podemos hacer en nuestra vida. Y ustedes, mamás, tal vez estén cansadas, tal vez se sientan que nadie valora su esfuerzo, tal vez alguna vez pensó que no está haciendo bien las cosas, que quizás está fallando. Pero cada oración antes de dormir, cada historia bíblica que le contó a su hijo mientras lo estaba bañando, cada consejo, cada oración, cada corrección con lágrimas, porque muchas de nosotros creo que mientras les hemos estado corrigiendo a nuestros hijos, hemos llorado con ellos. Cada corrección con lágrimas está formando para la eternidad. Está formando un ciudadano celestial. En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. No es una fórmula mágica, es una promesa basada en la siembra constante. Mamá, el cielo registra cada oración que haces en silencio. Tal vez nadie te está viendo, pero Dios sí. Dios no es ciego a nuestras cargas, a nuestras oraciones. Ana entregó a Samuel. Mónica no dejó de orar. La madre de Lincoln sembró carácter. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo hoy? El mundo quiere el corazón de tus hijos. Las pantallas quieren su atención. Las ideologías quieren su mente. Pero Dios quiere su eternidad. El mayor éxito no será ver los profesionales. No será ver los profesionales, será verlos salvos. El mayor logro no será la graduación de la universidad, será encontrarlos en el cielo. Hoy Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo prioridad, que sea lo primero en tu vida, que el hogar vuelva a ser el altar, que la Biblia vuelva a abrirse en la sala de su casa, que la oración vuelva a escucharse en la noche, porque el hogar es nuestro primer campo misionero. Que cuando el cielo se abra y Cristo venga, no falte ninguno de los miembros de tu casa, porque el hogar es y seguirá siendo nuestro primer campo misionero. El mundo puede esperar, pero el corazón de nuestros hijos no. Empecemos hoy y recuerden, no estamos criando cualquier niño, estamos criando ciudadanos del cielo. La eternidad comienza en casa. Pero no quiero terminar con mi llamado antes de decir algo importante. Las madres que tienen a sus hijos ya grandes, que ya son adolescentes, son jóvenes. Si usted siente que su hijo está lejos, si usted siente que ya no puede más, si usted siente que ya no sabe qué más hacer para que su hijo pueda estar aquí con usted, para que pueda sentir usted la tranquilidad de que todo está bien, hermanos, no se den por vencidos. Recuerden la madre que oró por 20 años.
Recuerden cuántas madres han orado por sus hijos. Cada lágrima que usted derrama no cae al suelo, hermanos. Dios está escuchando, pero no se dé por vencido, hermano. Quiero hacer una invitación especial. Si eres una madre, un padre, o un abuelo, y deseas que tu hogar sea un campo misionero, te invito, hermano, a ponerte de pie. Muchos de ustedes tienen luchas, tienen pruebas. Pero hermanos, no están solos. Dios está con nosotros. Las madres tienen una gran responsabilidad, mujeres cristianas. No se canse de doblar sus rodillas y pedir por sus hijos. Ahora vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a pedirle a Dios que sea nuestro director, que sea quien haga el milagro en la vida de nuestra familia. Y antes de irnos hoy, recordemos algo. El futuro de la iglesia no se está formando solamente en el púlpito. Se está formando esta noche en nuestros hogares. Que Dios nos encuentre fieles en nuestro primer campo misionero. Que Dios nos encuentre unidos como familia. Y que así podamos morar en la patria celestial. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre celestial, en esta mañana te agradecemos infinitamente por este mensaje. Sabemos, Señor, que su Espíritu está con nosotros. Queremos, Señor, suplicar, Padre, que alivie el corazón de aquella madre que llora. Que usted, Señor, haga el milagro que ellas tanto anhelan, Señor. Traiga a sus hijos de vuelta a casa. Permita, Padre, que los pequeños que aún están creciendo puedan ser instruidos por papá y mamá. Que la lección de escuela sabática sea estudiada diariamente con ellos. Que no abandonemos a nuestros hijos. Que hagamos ese compromiso contigo. De que cada día saquemos un tiempo especial para enseñar ese versículo de memoria. Para poder instruirlos, para poder orar. Perdónanos, Señor, si hemos fallado. Pero queremos comenzar de nuevo. Envía tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Que tus ángeles moren en nuestro hogar. Y que el propósito divino se cumpla en nuestras vidas. Que nosotros como madres y mujeres cristianas podamos ser esa guía espiritual para nuestros hijos, para nuestra familia. Quédate, Señor, con nosotros. Que este mensaje no quede como unas palabras emotivas de un momento, sino que salgamos de aquí decididas y decididos a hacer un cambio. Te lo pedimos y te lo suplicamos, no porque tengamos mérito, Señor, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.